Amigas y amigos, tenemos el gusto de recibir ahora al ingeniero Esteban Hoffman Barazain. Es ingeniero agrónomo con especialización en agricultura, nutrición vegetal y fisiología de cultivos. Posee una amplia experiencia en enseñanza, investigación y comunicación en producción agrícola, así como en asesoramiento profesional y análisis de información para empresas del sector. Su larga trayectoria como docente en la Facultad de Agronomía le otorga amplias credenciales de conocimiento, capacidad y experiencia. Es por eso que lo hemos convocado. Y en la actualidad es director y ha sido fundador de Unicampo, empresa dedicada al asesoramiento de empresas agrícolas. Es responsable técnico del seguimiento nutricional y sanitario en cultivos de invierno. Es encargado del estudio y formulación de planes de desarrollo agrícola y del seguimiento nutricional de pasturas. Y hoy nos proponemos plantearle un nuevo desafío que además implica, como ha dicho en alguna oportunidad, hacer mínima e insignificante la diferencia que resulte entre lo predicho y lo observado. Pero eso lo veremos seguramente al finalizar la zafra de cultivos de invierno, cuya siembra está comenzando en estas semanas. Hoy, analizar con la prudencia que requiere todo desafío productivo, ante el clima, los procesos utilizados, los mercados y el escenario internacional en general, resulta imprescindible. Achicar las posibilidades de error, una premisa básica y fundamental. Es por ello que ponemos al ingeniero Hoffman ante el título que hemos dado a este foro virtual, donde implícitamente, y lo hemos pensado anteriormente y quizá también en conjunto con Hoffman, hay una interrogante a responder, ¿verdad? Trigo, cebada y colza. La revancha, bienvenido. Bueno, ¿cómo andás, Jorge? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Está bueno el título, está para una conversación larga, ¿no? Eh, si tenemos que opinar sobre el título, básicamente yo creo que lo ajustado del título es el signo de interrogación. No, yo creo que no, que definitivamente no, no hay que ir por la revancha. No, no hay que ir por la revancha. En agricultura no es buena cosa el revanchismo en general, ¿sí? Aunque los agricultores a veces suelen hacer eso, ¿sí? Porque sobre todo la agricultura nuestra, la semi-extensiva, la que es a cielo abierto, es riesgosa, está expuesta a una cantidad de factores que nosotros no controlamos, no solamente los de mercado, que definitivamente no controlamos, sino los climáticos. Porque esto en otros lugares, agricultura de verano con riego, en lugares donde no llueve, donde la radiación es muy elevada y la temperatura baja, la agricultura es muchísimo más segura. En la agricultura nuestra, en particular en la de invierno, está muy expuesta a los factores climáticos. Y realmente tenemos una trayectoria y mucha información que cuando tenemos desvíos muy grandes en relación al comportamiento típico del Uruguay, no nos va bien. Situaciones extremas de sequía o situaciones extremas de precipitaciones muy por encima de lo normal, ¿sí? Años con exceso de precipitaciones, y la verdad que no son buenas en general para ninguno de los cultivos, en particular para los cultivos de invierno. Precisamente, Tato, hemos escuchado a destacados especialistas en meteorología durante esta jornada, los cuales indican que la situación pasará a un régimen de lluvias por encima de lo normal. ¿Qué previsiones deberían tomarse a la hora de seleccionar variedades y periodos para siembra y cosecha ante este anuncio o ante esta previsión? Normalmente los extremos de fecha, más allá de cuáles son los cultivos, esto debería ser un apartado, porque lleva un poquito más de tiempo explicarlo. Los sesgos muy fuertes de fecha de siembra en relación a lo que sería el rango recomendado para nuestras condiciones, que no es exactamente el mismo si estamos en el litoral sur, si estamos en el litoral norte o en el centro, y para eso tenemos una banda de agrónomos trabajando por todos lados para que los agrónomos trabajen con los productores. El riesgo y el rango de fecha de siembra para Durazno no es el mismo que para Paysandú y no es el mismo para Colonia, pero en términos generales, sembrar muy temprano, en un año muy lluvioso, no es buen negocio. Además que tenemos la limitante dado por las heladas, aunque un año de este tipo, de tipo niño, como el que se está pronosticando, se supone que sería más caliente, habría menos heladas, terminarían antes, posiblemente, es un pronóstico de lo que se ha hablado y se está hablando últimamente bastante en el país. En este último mes está hablando por todos lados del pronóstico ampliado.
Y tampoco es buena cosa sembrar muy tarde, porque si está lloviendo, definitivamente a la salida de la primavera tenemos problemas para cosechar, nadie quiere no tener una cantidad de opciones como para poder sembrar en fecha los cultivos de segunda. Entonces hay que recordar, por ejemplo, el 2009. El 2009 fue un año con exceso de precipitaciones que en realidad fue tarde. Los cultivos en realidad escaparon al exceso de precipitaciones, pero las precipitaciones ocurrieron ahí sobre el momento de la cosecha. Entonces había un problema grave de cosecha, que en algunos lugares hubieron trigos que no se cosecharon, y fue dramático para sembrar la soja de segunda. Más del 40% de la soja segunda uruguaya se sembró en enero. Entonces uno tiene que planificar, no obviamente que hay que escaparle a la fecha de siembras más tardía, además la razón del artillero es que los números están muy finos en este año. Entonces el margen para sembrar tarde es escaso, pero además deberíamos sembrar temprano, pero no muy temprano para poner los periodos críticos en un momento del año en lo cual no es bueno para los cultivos, sobre todo para los cereales. Allí la elección de las variedades se torna fundamental, ¿no? Últimamente, mira, vamos a ser lo más profesional que podemos ser. Y a mí me gustaría hablar un poquitito de los riesgos de un año como este, en términos no de qué cultivo sembrar, ni qué cultivar, ni qué fecha, sino qué área sembrar. Ujú. Es la razón por la cual yo no estoy de acuerdo con el concepto de ir por la revancha. Creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Adelante entonces. Es que si nosotros, yo tengo una placa como para mostrar que es la historia reciente. Ok. Reciente porque no estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, pero me gustaría mostrarles esto a la gente, a ver si la podemos compartir ahora. Decime tú si ahí se ve algo, si se está viendo. Esa figura es la evolución, obviamente que acá no está la canola, es la evolución de los rendimientos nacionales de trigo y cebada de los últimos 50 años, desde 1970 para acá. Y como es obvio, hay un progreso en la evolución de los rendimientos medios nacionales. Uruguay es un país de cultivares primaverales de trigo y cebada de rendimiento medio elevado. Estamos últimamente coqueteando los 4.000 kilos por encima, pero, o sea, realmente 4 toneladas es bastante por encima de lo que están nuestros vecinos, Estados Unidos, España. O sea, el Uruguay es un país de alta productividad, pero lo que no está ahí, sobre todo en los últimos años, en particular en este, es que los costos de producción también se mueven en torno a los 4.000 kilos. Y si ustedes miran ahí, en los últimos años nos ha ido muy bien. Pero si ustedes miran ahí los picos, estos picos que estoy señalando acá, que están envueltos en estos circulitos, ¿sí? Son todos los años climáticamente desfavorables. Es todos estos años asociados al exceso de precipitaciones. Un cuarto, como dice acá arriba en el título, después del 90 para acá, en los últimos 32 años, uno de cada 4 años ha sido muy malo de verdad. Y por exceso de precipitaciones. Precipitaciones muy por encima de lo normal, fundamentalmente en la primavera, el periodo crítico y en el llenado de los granos. Y definitivamente, y recientemente, los últimos años, que han sido, si los pueden mirar ahí, caídas estrepitosas de la productividad nacional, sin considerar el tema calidad de grano, que también es uno de los resultados esperables, problemas con calidad de grano. Definitivamente el 2012, 2014 y 2017 fueron años muy malos, con precipitaciones por encima de lo normal, y voy a recordar el último año muy desfavorable por exceso de precipitaciones, que fue el 2017, que a la cebada y al trigo le fue muy mal, apenas anduvimos en los 2.000 kilos. Bueno, a tu audiencia, a los que son del sector, a los agricultores y a los que están vinculados indirectamente con él, hoy un promedio de 2 toneladas por hectárea, como resultado de un año con un octubre muy lluvioso, por ejemplo, que fue lo que caracterizó al 2017, sería un desastre económico. Un desastre económico. Y si a eso le sumamos un problema grave de calidad de grano, ¿sí? Que según cuánto llueva y cuánto llueva, puede llegar a ser un problema, dado que Uruguay es un país netamente exportador, por más que cada vez comemos más grano de los cereales, le bajaría el precio a los granos.
y haría que aún en una situación de rendimiento aceptable tengamos un default económico. Entonces, no es para hacer terrorismo ni nada por el estilo, pero en la planificación agrícola uno a veces tiene que considerar los resultados de este tipo. Y yo creo que estamos en una situación como esta este año, y voy a dejar de compartir para que la gente no esté fijándose todo el tiempo en la figura, así podemos seguir hablando, que es eso que dijimos nosotros en las charlas de la Expo Activa, emulando lo que utilizamos en la jerga del lunfardo para el manejo de las malezas, el control de las malezas resistentes a los herbicidas, a esas malezas de muy difícil control, que tenemos que muchas veces entrar con eso que se le llama doble golpe. Con un herbicida no alcanza, es con el segundo palo, ¿de acuerdo? Y con eso las dominamos, con herbicidas muy particulares. Ante, ante Bueno, este, ante este análisis, entonces, no hay que esperar que continúe la tendencia de aumento de los cultivos de invierno. Mirá, nosotros estamos realmente trabajando mucho, en serio lo estamos diciendo, y públicamente lo estamos. Bueno, y tu programa, el programa de ustedes en este momento, es uno de los que va a ayudar. Le estamos diciendo a la gente, ojo, que venimos de una situación catastrófica de verano, que para muchos agricultores que les fue bien el invierno pasado terminan, como le llamamos, hechos, salen hechos. Lo bueno del invierno se lo llevó el verano, pero para muchos no es tan así y no tienen ni espalda ni capacidad para otro año complicado, otro semestre, otro cultivo complicado. Entonces hay que ser cuidadoso. Hay muchos agricultores que definitivamente no aguantarían un invierno muy malo. Pero además somos de los que creemos que la planificación de la agricultura no se hace semestre a semestre, se hace en el mediano plazo, pero y lo más corto que deberíamos considerar es el año. Y el año agrícola es el invierno más el verano. Y si llegamos a tener un niño, como se ha dicho, un niño con un sesgo bastante fuerte, que es la información que tenemos ahora, o sea, lluvia por encima de lo normal, final de la primavera y principio del verano, podríamos estar en la antesala de un verano con ventajas comparativas para los cultivos de primera. Entonces tenemos que pensar en eso, en la planificación de dónde vamos a sembrar y qué vamos a sembrar, medir muy bien, porque en todos lados tenemos suelos con distinta aptitud, chacras que están en distintas condiciones, que uno las miraría y decir, si llega a llover mucho, lo mejor que puedo hacer es no sembrarla con un cultivo de invierno y pasarla para un cultivo de verano, cubriéndola con un cultivo de cobertura, pero no sembrarla en invierno. Entonces estamos abogando porque la gente sea un poco más racional y no vaya por la revancha a un área muy grande para recuperarse del palazo del verano. En todo caso, prudencia y lápiz en mano, ¿no? Y es que definitivamente, el otro día estuvimos con una empresa muy interesante en San José de muchachos jóvenes, con unas ganas y una energía impresionante. Y lo que estuvimos haciendo es esto, evaluando los riesgos. Se trata de evaluar los riesgos. Entonces, no solamente los riesgos en el cultivo de invierno, que los números están finos, y nosotros no manejamos el precio de los granos, ¿sí? Lo único que somos tomadores, lo que está pasando por ahora y la perspectiva. Entonces, definitivamente, el trabajo más difícil era justamente eso, no verse tentado a hacer más área y ser un poquitito más paciente, más prudente con él. Yo creo, definitivamente, esto es así, los más grandes, nosotros los más grandes, ¿sí? En realidad ya hemos vivido muchos de esos palos. Yo podría mencionar a la gente de 2001, 2002, 2007, 2009, 2012, 2014 y 2017. Esos años fueron terroríficos para la agricultura de invierno, caracterizados por el exceso de agua, en algunos años asociado directamente a la pérdida de productividad por el exceso de agua, en otros directamente relacionado con el fusarium, y en otros relacionado con todo eso, más los problemas de calidad de grano. Y son cosas muy difíciles de manejar, muy, muy difíciles. Hacemos algo, bajamos el riesgo, pero si tenemos 400 milímetros, voy a mencionar los datos objetivos, en promedio, 400 milímetros en octubre, como fue el 2017, lamentablemente no tenemos nada para hacer. En Lo único definitiva, es el riesgo, sí. justamente, en definitiva, lo que decíamos antes de o durante tu presentación aquí, achicar las posibilidades de error, lo cual es una premisa básica y fundamental, ¿no?
Tal cual. Y la otra cosa que no le podemos, las recetas generales son malas siempre, siempre fueron y van a seguir siendo malas, porque hay gente que en determinados lugares del país tiene una combinación de suelo, historias de chakra, estado de los suelos, la espalda, cómo le fue en el verano, pero sobre todo cómo le fue en el invierno anterior, que tiene, y tiene aptitud de suelo para cultivo de invierno, y del otro lado hay gente en algunos lugares que tiene suelo de media a baja aptitud para cultivos de invierno, que no le fue bien el invierno pasado y sufrió mucho el verano, y que no puede darse el lujo, definitivamente, de De otro año porrazo. agrícola, otro semestre agrícola, otro porrazo, otro palo más. No, no, no puede. Entonces uno puede planificar, y acá sí es una cosa que es cuando uno toma la decisión de lo que va a hacer, es si lo vamos a hacer, hay que hacerlo muy bien. Y teniendo en cuenta todo este panorama que tú estás planteando, ¿seguirá siendo la colza la reina de los cultivos de invierno? Esto podríamos hacer así. Vamos, yo me voy a responder, yo voy a cabecear la pelota esa, ¿no? Pero le voy a poner un paréntesis. ¿Está bien? Esto es una opinión muy particular. Como, y ni siquiera, yo creo que es una opinión generalizada en el grupo de Unicampo Uruguay, que es un grupo muy numeroso, con muchos jóvenes, generalizada, pero no sé si unánime. Y no es unánime. Entre muchos, porque hay algunos que tienen menos información y seguramente esa es una pregunta muy indicada para las personas que están relacionadas con el mercado de estos granos, sobre todo los exportadores y los vendedores de semillas. Nosotros deberíamos escucharlos a ellos, ¿sí? Pero como nosotros tenemos la suerte de estar vinculados con muchísimos técnicos distribuidos por todo el Uruguay y también con estas empresas que exportan, y venden semilla, y bueno, y obviamente con nuestros clientes, lo que te podría decir es un comentario en base al run run, ¿sí? Que es, la, parece, y digo parece, ¿sabes por qué, Jorge? Porque si llega a llover mayo, todo lo que diga ahora no vale. Ujú. Es así, la canola tiene pinta de que va a bajar el área. El área del año pasado fue un área muy importante, por más que se ha vendido muchísima semilla, tiene pinta de que va a bajar. Primero, porque fue como una escapada, ¿no? El año pasado, o sea, 300, casi 350.000 hectáreas, no las esperaba nadie. Es un área enorme para el área agrícola que tenemos en el Uruguay. Y además, los números de la canola este año, No son ¿no? los Los mismos. presupuestos parciales, claro, los presupuestos parciales que hacemos ahora no tienen nada que ver con los del año pasado en esta misma fecha. Están ajustados. Para quien saca buenos números, están finos. Están finos, finos. La gente le tiene, entonces nosotros creemos, y muchos de los que trabajan con nosotros, no solamente el equipo de Unicampo Uruguay, sino los técnicos de las empresas y los productores que trabajan con nosotros opinan más o menos lo mismo, y estamos escuchando bastante de eso. Pero es una pequeña fracción de todo lo que es el sector uruguayo. Pero creemos que hay un rum rum bastante grande de que empiezan a haber coincidencias de que la canola bajaría el área y que el trigo, la gente le está, el área de trigo creció el año pasado, a diferencia de la cebada, y que la gente está cautelosa con el trigo porque le tiene terror al fusario. Exacto. Y hay Y una si cantidad, llega, y si llega a llover, con más razón por la humedad que implica ahí. y hace muchos años que no tenemos un problema importante de fusario y la Exacto. gente dice, puede ser este, y puede ser este. Entonces están muy cautelosos. Y se escucha mucho la posibilidad, podríamos llegar a ver un cambio, cuál fue el cultivo más importante, y voy a hacer una cosa, solamente un comentario, que es, más allá del área que tienen prevista las malterías, ¿sí? Que vuelve a ser un área importante, de vuelta, puede haber un crecimiento muy importante de las cebadas forrajeras, con destino consumo interno lo que se llama cebada FAC, la que se va para China. ¿Sí? Se está escuchando mucho, la gente está preguntando muchísimo de eso y preguntando mucho de qué cultivares y los cultivares. Mucha gente está preguntando algo que lamentablemente hoy no tenemos en Uruguay y deberíamos tener, que es, che, ¿cuáles son las preguntas así, no? Che, Tato, ¿qué información tenés sobre las variedades, estas variedades que tenemos para sembrar? ¿Cuáles pueden ser las mejores si llueve mucho?
o cuáles son las más jodidas para el exceso de agua. Y tenemos poca cosa para decir. Después, en la cortita y no por el micrófono, podemos comentar cosas. Pero nos hace falta información de ese tipo para las variedades nuevas. Las nuevas variedades de cebada, muchas de las cuales son tremendamente productivas, pero todas ellas fueron evaluadas en condiciones de primaveras secas. Si yo fuera un caricaturista y tuviera que hacer un dibujo de la previa a esta zafra, a mí se me ocurriría dibujar una sembradora con quien va manejando la sembradora, pero en los monitores, los precios y el clima. Es que en realidad, mira, esta es una profesión complicada, porque esto no es hacer clavo, ¿no? Cuando vos trabajás en la industria, vos tenés todo controlado. Capaz que lo que no tenés controlado es el mercado y el precio, que también lo tiene en muchas de ellas. Realmente es complicado trabajar como tenemos que trabajar nosotros, planificar e ir haciendo las cosas sobre la marcha con el diario del viernes. Hicimos una cantidad de cosas y a veces en los últimos minutos alguien te gana, como el otro día Peñarol, en el minuto 95. Y de Eh, chilena. y, para- y que para nosotros eso es hasta que el día que el grano no está arriba del camión, se puede perder muchísimo. Pero no hay duda que hay que hacer las cosas muy bien. Inclusive el mercado uruguayo está dando una cantidad de oportunidades porque realmente el sector ganadero y lechero están consumiendo mucho grano, muchísimo grano. Un problema de calidad grave, hace 10 años atrás, generaba un problema comercial grave. ¿Sí? Obviamente que las catástrofes son difíciles de atajar. Entonces tenemos que hacer las cosas muy bien. Tenemos que estar todo el tiempo definitivamente mirando el mercado y el clima, pero el diario del lunes está después que cosechamos. Y ahí somos todos buenos agronos. Entonces, por eso que hacemos tanto. Eso, y voy a terminar con el título, ¿no? De la actividad. El signo de interrogación, para mí, está muy bien, y la respuesta frente al signo de interrogación es definitivamente, tenemos una cantidad de elementos sobre la mesa para no ir por la revancha, no por la seguridad, sino por el miedo. Porque hay gente que es por la adversión o no al riesgo. Y Acá, si hubiera ido de un verano muy bueno, sería otro el cantar. acá no corre hombre sin coraje, no ve esa mujer bonita. No, no, para nada. Creo que no. Definitivamente creo que no. Porque si hubiéramos tenido un invierno bueno y un verano bueno y tuviésemos una situación complicada por precio, sería distinto. ¿Sí? Pero acá tenemos que ser cautelosos porque capaz que para muchos, donde la pérdida de este verano es enorme, créeme, enorme, enorme. Y seguramente para público que sea un público más del sur, más ciudadano, que no entienda mucho, tienen que entender que los productores tienen una pérdida increíble, no solamente los agricultores, obviamente, porque los lecheros, los ganaderos también, pero las cosas son muy rápidas en la agricultura. Tú sembrás, prácticamente no tenés nada de capital y cuando vas a cosechar agarrás todo tu capital y lo tirás todo para arriba del camión, el capital producido en ese semestre. Entonces, hay que ser mucho más cuidadoso y hay que jugar mucho más, creo, ahora más que nunca con el doble cultivo. Con el doble cultivo en el sentido, cultivo invierno más cultivo verano, no la yunta. Ver bien qué es lo que vamos a hacer en invierno, pero mirar sobre todo en el plan el verano, porque además si no sembramos invierno tenemos que hacer algunas cosas para que el suelo esté protegido durante el invierno. Justamente, antes del final, a mí me gustaría un concepto respecto a, bueno, va a haber menos área sembrada de cultivos de invierno, va a quedar mucha tierra disponible, donde hubo soja va a volver a haber soja seguramente, y entre tanto, ¿qué pasa con esa chacra, con esa tierra? ¿Cobertura sí o sí? Sí, bueno, primero no demos por, todavía No, no, no vendamos claro. de casarle porque todavía no sabemos si va a haber menos área de cultivo de invierno. Yo creo que debería verlo por lo que estamos hablando del riesgo y ojalá que después nos arrepintamos porque el año fue bueno
y el arrepentimiento es que lástima que no sembré un poco más y no arrepentirse porque sembré más y me comí un palazo. Y mirá que los pronósticos ampliados ya existieron de estos años. El año 2015 el pronóstico ampliado decía que nos íbamos a ahogar y después fue una primavera seca y no pasó nada. Pero están los otros. El 2017 el pronóstico decía que iba a llover por encima de lo normal y mucha gente se enterró de cabeza porque no consideró, yo creo que hay que considerarlos. Entonces, lo que no sembremos, que es tu pregunta, lo que no sembremos, definitivamente, y sobre todo si no es una chacra que este año no tenemos, chacras cubiertas por rastrojos de cultivos como el maíz o el sorgo, de o media o alta productividad, que dejan un volumen de rastrojo muy importante como tarde, como para proteger el suelo. De eso no hay, porque no hay esos cultivos y la mayoría de esos cultivos se han enfardado o ensilado. O sea que lo que no sembremos con invierno va a pasar pelado, no puede pasar pelado. Tenem- Definitivamente. Déjame terminar. sí, No solamente por una exigencia del ministerio, que existe, tenemos la obligación, por los planes de manejo de uso del suelo, de cubrir el suelo, exacto. sino por las bondades agronómicas para el cultivo de grano que sigue desde todo punto de vista. Desde que el suelo no se aprieta, por las malezas, etcétera, porque vamos a tener una cobertura que evita que el suelo se erosione, pero una vez que tengamos el suelo lleno de agua, ese suelo se mantiene con agua. Hay una cantidad de ventajas agronómicas, biológicas, por tener el suelo cubierto en el invierno. Es lo mejor que podemos hacer, independientemente de que además debemos hacerlo, porque estamos inscritos en una agricultura que tiene determinadas exigencias y regulaciones. Va más allá de eso. En el final, una pregunta cortita. Escuchábamos hace minutos a la vicepresidenta del Banco de Seguros del Estado hablando de seguros de rendimiento. La existencia de seguros de rendimiento y accediendo a esas pólizas no hará que esa visión un poco, no negativa, sino de advertencia que tú manejas, Sí. la deje un poco de costado y bueno, si no cosecho una determinada cantidad de toneladas por hectárea, el Banco de Seguros me ha asegurado que sí las voy a tener en la parte Oh, ya, económica, ¿verdad? hace tiempo que estamos abogando por justamente tener un área muy importante asegurada con seguros de rendimiento, pero seguros de rendimiento en serio. ¿Qué quiere decir eso? Y a veces no es un problema de las empresas que ofrecen los productos a los productores, es un problema del costo. Los productores no están dispuestos a gastar en una prima, y si lo pensaran dos veces, ¿sí? Seguramente tendrían que ir a esas primas para poder tener un seguro que te dé eso, que es lo que te termina salvando cuando hay eventos de este tipo, como el Por eso verano te o lo que preguntaba. podés. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser, qué tipo de productos vamos a tener? Esto es como agarrar la pelota y si la acabo, vamos a tirársela de vuelta a las empresas de seguro. ¿Qué Claro. productos vamos a tener? ¿Vamos a tener realmente seguros de rendimiento que se aproximen a cubrir todos los costos de producción? ¿A qué costo? Si realmente esos seguros aparecen, ¿sí? Porque después de lo que pasó con este verano, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con las empresas de seguro? Porque realmente ellas también tienen un default muy importante, por más que están reaseguradas. ¿Cuál va a ser el comportamiento de las empresas de reaseguro? O sea, las que Claro. aseguran a las aseguradoras. O sea, ¿qué productos nos van a poner? ¿Cómo se van a gestionar esos productos? ¿Con qué costo? Bueno, la respuesta a esas preguntas son las que pueden llegar a ser a de que mucha gente tome seguros de rendimiento o pocas lo hagan. Y ahí no puedo opinar yo. Hasta sí, porque justamente me faltaría el elemento para opinar sobre el tema y además ni siquiera estoy lejísimo de ser un experto en este tema y no quiero serlo tampoco. Eh, Seguramente tienes de este otro lado una tertulia interesante de productores que te están escuchando atentamente. Esta frase que yo te voy a pedir, que tú me vas a decir, es en definitiva lo último que se verá en este foro virtual y se escuchará en este foro virtual. Generalmente los comunicadores o nos enseñan siempre que lo último que se dice en una comunicación es lo que más queda.
Por eso te voy a plantear que envíes no un consejo, sino una frase final que englobe todo esto que estuvimos hablando. Bueno, primero, los latinos y sobre todo los de Cono Sur somos muy particulares, ¿sí? Y los uruguayos dentro de ese concierto somos más particulares. Además de un poco peleadores y camorreros, somos bastante mesurados, además de chiquitos, ¿sí? Somos mesurados. Y yo creo, y tenemos una muy buena agricultura. Hace falta que no ande por el mundo, porque la buena agricultura no es la agricultura de una cantidad de fierro y equipos tecnológicos y una cantidad de insumos, sino de la buena agricultura. Tenemos buena agricultura, definitivamente tenemos buena agricultura, y tenemos que cuidarla. Y para cuidar la agricultura tenemos que cuidar a las instituciones y a los productores. Fundamental cuidar a los productores. Son pocos, inclusive, ahora. Entonces, tenemos la chance de hacer las cosas bien. Empezar a hacer las cosas bien es por ser mesurados, para bajar el riesgo. Si salimos a pelear contra el clima, vamos a perder. Entonces tenemos que ser mesurados, tenemos que ser racionales, hay que esperar un poquitito, hay que ser un poquitito más paciente y tenemos que pedirle a la empresa, a las empresas que comercian con los productores, con insumos y granos, que colaboren un poquitito para no estimular a que la gente tome riesgos que no debería tomar. Obviamente, todo lo que pueda hacer el sector del Estado para arrimar herramientas que permitan posicionarse mejor y paliar mejor una situación climática que pueda ser desfavorable, sin duda que va a ayudar para salir de lo del verano y para entrar en el invierno. Y después un consejo que tiene que ver con, una vez que tomemos la decisión de qué vamos a hacer, en qué área, en qué proporción y qué cultivo vamos a hacer, es Uruguay es un país que tiene una dotación de ingenieros agrónomos por cada hectárea sembrada y cosechada muy importante. Tenemos agrónomos de primer nivel en el Uruguay, ¿sí? Muchos jóvenes inclusive poblando el sector agrícola con unas ganas de trabajar impresionantes. Este año venimos de una... es realmente invitarlos a pensar, pero para que se muevan. Que es, venimos de un verano con una falla enorme, ¿sí? En donde prácticamente vamos a tener una extracción muy baja porque no tenemos cosecha. Hicimos una inversión muy grande en fertilizantes. El Uruguay entero debería tratar de dominar uno de los costos, de los gastos más importantes que tenemos es en fertilizante. Salgan a muestrear las chacras porque se pueden encontrar con una sorpresa muy favorable. Y bajar el costo de producción es una forma muy importante para enfrentar el riesgo. Ya lo estamos midiendo ahora. Los productores deberían apretar a los agrónomos y el que no lo tiene debería conseguirlo para que el 100% de las chacras se muestre. Seguramente vamos a hacer una cosa diferente a lo que venimos haciendo los últimos años. Y Justamente, podríamos, pero si me dejas hablar no vamos a terminar nunca, así que te dejemos por justamente por acá. eso te estaba interrumpiendo para decirte que precisamente hace instantes el ingeniero agrónomo Berger, Andrés Berger de INEA, acaba de señalar y subrayar la necesidad de hacer análisis de suelo previo a la siembra de cualquiera de los tres cultivos. Tal cual. Y bueno, venimos trabajando junto con Andrés hace tiempo y estamos todos bogando por eso, ¿no? Hace tiempo. Esta es la oportunidad, más que nunca, ¿no? Bueno, ha sido más que un gusto, un lujo tenerte aquí. Eh, Enterarnos además de tus ancestros raciales, por lo cual nos explicamos ahora muchas de esas cosas que tú también estabas diciendo hace instantes nada más. Así que muchas gracias por haber participado. Vamos a decir algo a tu audiencia, si no se va con las ganas. Estamos hablando fuera de cámara. Yo decía que yo soy una combinación extraña, muy extraña, porque un alemán, porque además mi padre era alemán, un alemán, mezclado con una vasca, pero los vascos duros del pueblito de Azainde, la Vascoña allá, y no es fácil. No es fácil. Y mis hijos también así son, no, somos de carácter complicado. Muchas gracias, ingeniero. Hasta aquí llegamos entonces con este foro virtual que ha tenido como base los cultivos de invierno para tratar de hacerles llegar el conocimiento, el mensaje de quienes realmente saben de estos temas. Nosotros continuamos con nuestra programación y nos reencontramos con Agroproyección en cualquier otro momento. Gracias.